Bienvenido a otro vídeo tutorial más de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo del presente vídeo es observar la evolución de las condiciones de trabajo de una bomba de calor, conforme varían la temperatura exterior. Vamos a hacer un ejemplo con una bomba de calor aire-aire. Y vamos a observar cómo, en función de la temperatura a la que entra el aire en la batería interior o exterior, varían las presiones, temperatura de las baterías y al final el rendimiento del equipo, el COP. Para ello nos vamos a ayudar de este simulador que hemos construido, en el cual podemos modificar la temperatura de entrada de aire en la unidad exterior. Tenemos aquí para ir poniendo más temperatura o menos, temperatura a la que toma el aire en la unidad exterior, y la temperatura, también podremos variar la temperatura a la que entra el aire a la unidad interior. Vamos a hacer un ejemplo en calefacción para refrigerante R410A. Así, repasando los conceptos previos, la unidad exterior en calefacción es el evaporador, absorbe calor del ambiente, y la unidad interior es el condensador. En el proceso de condensación del refrigerante se cede calor en el ambiente interior. Todo el calor que se coge en el ambiente exterior más el trabajo del compresor se aprovechan en la unidad interior. Entonces, unidad exterior, evaporador, y aquí vamos a ver la temperatura de saturación, es decir, la temperatura a la que va a estar la mayor parte de la batería, y la presión relativa a la presión manométrica que estaría midiendo un manómetro colocado sobre la unidad exterior. Y aquí vemos la unidad interior con su temperatura a la que estaría la batería, la temperatura de saturación, y la presión que mediríamos si tuviéramos un manómetro ahí. Entonces, la presión de cambio de fase. En este caso, condensador, unidad interior, evaporador, unidad exterior. Recordemos, el calor que se adquiere en el evaporador más el calor que aporta el compresor es el calor que está cediendo el condensador en la unidad interior. Bien, pues ahora mismo tenemos una temperatura a la que entra el aire de 7 grados Celsius. Esta es la temperatura a la que entra el aire en la unidad exterior. Cuando entra el aire a 7 grados, el refrigerante estará por debajo de esa temperatura de 7 grados, un diferencial térmico, para poder evaporar, para poder absorber calor de este aire que está entrando. Entonces, en la unidad exterior, pues está entrando aire a 7 grados y ese aire pues se está refrescando, está enfriándose y a lo mejor sale, por ejemplo, a 4 grados o una temperatura de ese estilo. ¿Quién está absorbiendo este calor del aire? Lo está absorbiendo el refrigerante, que a menos 12 grados, pues nota este aire caliente para él, de tal manera que él evapora, porque su temperatura de cambio de fase, la temperatura de saturación, son 12 grados. Para que se produzca una temperatura de saturación de menos 12 grados, la presión relativa a la que mediría un manómetro colocado en la batería del evaporador serían 4,4 bar. Si la temperatura exterior disminuye, la vamos a pasar de 7 grados, la vamos a pasar a 0 grados, vamos a ver cómo el refrigerante también tendrá que disminuir su temperatura de saturación, porque él necesita un margen para poder vaporizar. Él tiene que estar más frío que el aire para poder absorber calor del aire, para notar el aire caliente. Vamos a pasarlo, por ejemplo, a 0 grados y vamos a ver que de menos 12 grados y 4,4 bar pasa a menos 19 grados y una presión de 3,2 bar. Disminuye de presión a medida que disminuye la presión de saturación, disminuye la temperatura de saturación. Así el refrigerante, que está a menos 19 grados en la batería, en la parte central de la batería, la parte importante de la batería, pues nota el aire caliente, que está a una temperatura superior,
hay un margen que vemos aquí, que por ejemplo son de 19 grados, y absorbe calor. Pero para eso ha tenido que disminuir de presión. Ha pasado a 3,2 bar. Bien, vamos a ver ahora la unidad interior. Vamos a dejarlo como estaba para luego seguir haciendo este ejemplo. Temperatura interior. Temperatura en la aspiración de la toma de aire de la unidad interior, ¿vale? En una aerotermia, pues sería la temperatura de retorno a ese equipo. En esta manera, pues aquí tiene que condensar, por lo tanto, el refrigerante tiene que cederle calor al aire. Para poderle ceder calor al aire, recordemos que el calor va del foco caliente al foco frío. Tendrá que estar por encima de 20 grados, por ejemplo, 36. 16 grados por encima, por ejemplo. Para que tenga una temperatura de saturación de condensación de 36 grados, su presión tiene que ser prácticamente 21 bar. Entonces, el aire que entra a 20 grados recibe el calor del refrigerante. A lo mejor entra a 20 grados y sale pues, a 30 grados para ir mezclándose con el aire del ambiente. Se le da un salto térmico, se le da un calor que le cede el refrigerante que está a mayor temperatura. En el condensador el refrigerante tiene que estar a mayor temperatura para cederle calor al aire. Igual que en el evaporador, el refrigerante tenía que estar a menor temperatura para absorber calor del ambiente. ¿Vale? Y estas temperaturas pues tienen una vinculación con las presiones de trabajo. Todo ello vierte en un COP, ¿Qué es el COP? El aprovechamiento eléctrico de la máquina. Ahora mismo, por ejemplo, está marcando un COP de 3,8. ¿Qué significa ello? Que por cada kilovatio eléctrico, pues está dando esta máquina 3,8 kilovatios térmicos en la unidad interior. ¿De qué depende el COP? Pues depende del rendimiento del equipo. Esto es, hay un rendimiento interno que depende de las presiones de funcionamiento, del rendimiento volumétrico. Entonces depende de un ratio entre la presión de alta y la presión de baja. Depende también del rendimiento mecánico. Hay un rendimiento mecánico que depende de la velocidad. Para una misma velocidad, pues este es máximo. Y del rendimiento eléctrico. Normalmente los equipos a mayor potencia este rendimiento está más optimizado. Entonces hay unos rendimientos internos del equipo. Y por otro lado, las presiones, pues depende de las baterías que haya puesto el fabricante en la unidad exterior y la unidad interior, de lo dimensionadas que estén las mismas. A mayor dimensionamiento de las baterías va a provocar que este diferencial de temperaturas necesario pues sea más bajo. Por ejemplo, en un evaporador, el diferencial térmico, esta diferencia, por ejemplo, entre menos 12 y 7 grados, pues en condiciones normales está en 20 a 17 grados. Siempre el refrigerante está entre 20 y 17 grados por debajo de la temperatura del aire exterior. ¿Cuándo estará a 20 y cuándo estará a 17? Pues estará a 20, necesitará un diferencial de 20, incluso a lo mejor mayor, si el intercambiador, la batería que ha puesto el fabricante es más pequeña. Si la batería está sobredimensionada, no es tan necesario tanto diferencial, porque tiene una mayor superficie de contacto. Entonces, las baterías que colocan, los intercambiadores que colocan los fabricantes, dependen de este diferencial térmico. Y ese diferencial térmico, pues conforme es más pequeño, hace que las presiones de alta y baja estén más próximas. Cuanto más próximas están las presiones de alta y baja, mejor rendimiento volumétrico tiene el compresor, mejor COP tendrá el equipo. Por ejemplo, en estas condiciones el COP es 3,8. Si la temperatura exterior disminuye, vamos a observar que la presión, como hemos visto antes, va a disminuir. Entonces se van a distanciar más la presión de alta y baja, el rendimiento volumétrico del compresor va a ser peor y el COP va a disminuir. Vamos a verlo. Si pasamos de 4 con algo a, por ejemplo, 3 con algo, el COP ha caído hasta 3,1. ¿Y si en la unidad interior empezamos a subirle la temperatura? Pues vamos a subirle la temperatura a 25 grados.
¿El que necesita? Pues estar por encima de la temperatura del aire que le entra. Él tiene que mantener un salto térmico para poder ceder calor. Si no, no puede ceder calor el refrigerante. Entonces, claro, si aumentamos la temperatura, por ejemplo, a 25 grados, pues la presión sube de esos 21 bar a 20, casi 24 bar. Para él estar suficientemente caliente por encima de los 25 grados. El diferencial térmico de un condensador estará entre 15 y 20 grados, por encima de la temperatura de entrada del aire, o de 11 a 14 grados en equipos condensados por agua. Y como hemos dicho antes, cuanto más grande es la batería, cuanto mayor superficie de intercambio, menos diferencial térmico hace falta, con lo cual las presiones bajan y el rendimiento aumenta. Pues en estas condiciones el COP ha caído hasta 2,8. Lo teníamos cuando teníamos 20 grados, lo teníamos en 3,1, pues el COP va disminuyendo. Y además también la potencia que está dando el equipo también estaría disminuyendo. Por lo tanto, de todos estos factores dependen las temperaturas de trabajo, las presiones y el COP. Vamos a llevarlo a una situación peor, vamos a poner que en la calle haya 5 grados bajo cero. Pues ¿qué va a tener que ocurrir sin tener en cuenta los desescarches ni nada de esto? Pues que la presión de baja pues pasaría de 3,2 bar a 2,4. ¿Y el COP qué ha ocurrido? Pues que nos ha caído hasta 2,3. Entonces el COP es una consecuencia de las presiones de trabajo que a su vez son consecuencia de la temperatura del aire con el que están intercambiando las baterías. Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.